Dios les bendiga a todos. Buenas tardes nuevamente. ¿Qué tal? ¿Tienen calor o no? Bueno, si no les prendemos el ventilador. Yo apagué el mío porque me despeino. Amén. Pero si tú quieres el ventilador, se los ponemos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar ya con el mensaje de la palabra de Dios de esta tarde. Vamos a continuar, ¿verdad? Escudriñando juntos las parábolas del reino. Acuérdense que tenemos aquí en esta iglesia, enseñamos la palabra o aprendemos la palabra de manera expositiva, vamos pasaje por pasaje. Creemos que toda la palabra de Dios es buena, es necesaria para nosotros, y pues vamos a continuar donde nos quedamos. El título de la predicación del día de hoy es la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura, y esto lo encontramos, esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Y abra por favor allí su Biblia y vamos a leer juntos. Mateo 13, 31 al 33 dice así: Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Lo primero que tenemos que saber en relación a estas parábolas es que ambas parábolas las encontramos registradas no solo en el Evangelio según San Mateo, sino también en el Evangelio según San Marcos y según San Lucas. Ahora, aquí debemos de notar que nuestro Señor Jesucristo no dio ninguna explicación de estas parábolas, y también que se ha sugerido que fueron presentadas por Él antes de la parábola del trigo y la cizaña, porque ayudarían a preparar a los discípulos para la explicación de la misma. Estas dos parábolas iban a ayudar para que entendieran los discípulos la parábola del trigo y la cizaña. Como ya lo aprendimos, todas las parábolas tienen al menos una verdad central. Y la verdad central de estas parábolas es que el reino de los cielos crece de forma visible e invisible, desde algo muy pequeño e insignificante a algo muy grande. Por esta razón, debemos darnos cuenta que estas dos parábolas sirven principalmente para mostrarnos cómo se iba a desarrollar, se iba a extender el reino de Dios, el reino de los cielos a lo largo del tiempo. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura nos fueron dadas por Jesús para que entendiéramos el desarrollo y el crecimiento o la extensión del reino de los cielos. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Jesús utilizó en estas parábolas estas figuras? ¿Por qué utilizó la semilla de mostaza y la levadura respectivamente? Y vamos a tratar primero con la figura de la semilla de mostaza. Amén. Vamos a poner atención. La semilla de mostaza es tan pequeña que es casi como polvo,
Pero a pesar de ser tan pequeña, dentro de ese pequeño grano está encerrada una planta poderosa esperando las condiciones favorables para desarrollarse. Si entendemos esto, podemos saber que Jesús utilizó aquí esta figura, como ya lo mencioné, para representar algo que inicia muy pequeño, pero que termina convirtiéndose en algo muy grande. Jesús quería decir, algo puede empezar muy pequeño, diga conmigo, puede empezar muy pequeño, pero puede terminar siendo muy grande, puede ser muy grande. Con la figura de la semilla de mostaza, no debemos dar por sentado que Jesús estaba diciendo que no había o que no hay otra semilla más pequeña que esta en el mundo. Porque no, efectivamente, esta semilla no es la semilla más pequeña que existe, ¿sí? Sino que Jesús utilizó esta figura porque esta semilla era la más pequeña que los oyentes a los cuales se estaba refiriendo conocían en ese momento. Esta era la semilla más pequeña que los judíos conocían en ese tiempo. Además, la semilla de mostaza era la semilla más pequeña que se conocía en esa parte del mundo, en Palestina, en Israel, o la más pequeña que producía una planta muy grande. De hecho, se sabe que la planta que produce la semilla de mostaza, aunque es una hortaliza, crece tanto que llega a ser del tamaño de la estatura de un hombre montado sobre un caballo. 3 metros o más aproximadamente, considerándose un árbol. Por eso es que Jesús dijo en el versículo 32 que esta semilla se convertía en ¿qué? En un árbol. Es una hortaliza, pero que crece tanto que también se considera como un árbol. Entonces, pensando en esto, considerando esto, podemos deducir que la figura de las aves de los cielos que hacen nidos en esta planta, porque Jesús dice que esa planta pequeñita es sembrada, sale una planta que se hace un árbol y vienen aves y hacen nidos en este árbol. Entonces la figura de estas aves representa tanto a los judíos como a los gentiles que iban a entrar en las bendiciones y la seguridad del reino de Dios por medio de la fe en el evangelio, por medio de la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo y en su resurrección. Entonces las aves hablaban de quiénes, de las personas, de los creyentes, de los que iban a creer, de los que iban a conformar el reino de los cielos, la iglesia del Nuevo Testamento. Pero aquí también surge otra pregunta. ¿Por qué menciono la fe? ¿Por qué menciono la fe? Debemos de recordar que en Mateo 17:20, e incluso hay una canción cristiana que es muy famosa, Jesús compara la fe que proviene del cielo, la fe salvífica, la fe poderosa de Dios, con un grano de mostaza. Por eso es que esa semilla también representa ¿qué? La fe. La fe que empezó con un hombre y que creció y se extendió sobre toda la faz de la tierra. Mateo 17:20 dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe, diga conmigo que si tengo fe, como un grano de mostaza, diréis a ese monte, pásate de aquí a allá y se pasará, y nada que dice allí os será imposible. Ahora, hermanos, si quiero hacer una nota aquí. Debemos de recordar, nosotros en la Escritura no encontramos ningún testimonio de algún apóstol diciéndole a un monte hazte un lado y el monte se quitó, ¿verdad?
Esta figura también es una hipérbole, es una ilustración que nos hace entender que cuando tienes fe tú puedes sobrellevar o traspasar cualquier situación. De hecho, en la época de Jesús, los judíos, a aquellos hombres que eran muy sabios, que eran perseverantes, que conquistaban, ¿verdad? Las situaciones adversas en la vida, se les llamaba movedores de montañas. Amén. Entonces Jesús dice, el que tiene fe puede mover ¿qué? Montañas. Puede ir adelante en medio de las tormentas, de las pruebas, de la tribulación, de las adversidades. Por lo tanto, podemos concluir que el sembrador que sembró la semilla de mostaza en esta figura es ¿quién? Es Cristo mismo. Y dice aquí que la sembró en su campo, diciéndonos que Cristo es dueño ¿de qué? Del mundo y de la creación entera. Y que la semilla de mostaza es la fe que proviene de Dios, que se produce por medio de la palabra y del evangelio, que hace posible que cualquier hombre y mujer sobre la faz de la tierra puedan favorecerse, diga conmigo, puedan favorecerse de todas las bendiciones temporales y eternas que ofrece el evangelio, el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, este reino está representado por este árbol, por esta hortaliza. Amén. Amén. Entonces, Jesús con esta figura estaba asegurando que su reino, el reino del Padre Celestial, el reino de los cielos, que fue sembrado por Él en comunión con el Padre y con el Espíritu Santo, crecería y se extendería sin límites sobre el mundo entero y a través de todas las edades y de todos los tiempos. Por esta razón, el profeta Isaías dijo lo siguiente en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Aquí Isaías está profetizando la llegada de ¿quién? Del Mesías, del Salvador. Y en esta profecía él declara que el imperio del Señor, que el imperio del Mesías, que la paz que traería el Mesías no tendría límite, sino que se extendería sobre todos o alrededor de todos los confines de la tierra. Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es que nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. ¿Qué va a pasar con el imperio y la paz del reino de este niño? ¿Qué iba a pasar? No iba a tener límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para cuándo, y para siempre. No iba a tener límite en extensión y tampoco en qué, en temporalidad. ¿Y por qué? Porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto o haría esto. Entonces, esta extensión del reino, el crecimiento del reino, lo podemos ver y lo podemos confirmar tanto por el testimonio de las Escrituras como por el testimonio de la historia, ya que el reino de los cielos comenzó con una persona, la persona de Jesús, con su vida, su mensaje y su ministerio hace más de 2000 años, y luego se extendió a un pequeño grupo de 12 hombres humildes que lo siguieron. Continuó creciendo con como 120 personas reunidos en un aposento alto en un día de Pentecostés, y luego con 3000 personas bautizadas en ese mismo día. Con el tiempo se multiplicó
con 5,000 personas más que creyeron y después con grandes multitudes que también se unieron a ese reino por medio de la fe, que en la última década han llegado a conformar más de 1,000 millones de personas o más de 1,000 millones de creyentes alrededor del mundo. Esa pequeña semilla de mostaza se ha multiplicado de maneras incomparables. En otras palabras, efectivamente, miles de millones de personas se han injertado en el reino de los cielos y se han beneficiado de todas las bendiciones celestiales que son parte de ese reino, confirmando la divinidad de Jesús que predijo el futuro que solamente está en las manos de ¿quién? De Dios. ¿Y usted forma parte de este reino o no? Usted es parte de esas aves, usted hizo ya su nido en ese árbol, ¿sí o no? Pero quienes hacen su nido en ese árbol participan de todas las bendiciones celestiales que Dios ha prometido en su palabra, todas las promesas que Él ha dado en la Escritura. Amén. Ahora, en relación a la segunda parábola, en relación a la levadura, podemos ver que aunque Jesús no mencionó la cantidad de levadura que se puso en la harina, ¿sí?, en aquellas 3 medidas de harina que escondió una mujer, que equivale aproximadamente a 20 kilos de harina, lo que sí mencionó es que una poquita de levadura leudó esa gran cantidad de harina. Mateo 13:33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que, ¿cuánto fue leudado? Hasta que todo fue leudado. Ahora, si tomamos en cuenta que las parábolas que estamos estudiando son paralelas, o sea, tienen un mismo propósito central, podemos concluir que la cantidad de levadura que Jesús mencionó era una cantidad muy pequeña, ¿sí?, que podemos confirmar en otros pasajes del Nuevo Testamento. En otros lugares se menciona cosas como un poco de levadura leuda toda la masa, amén, o un poco de levadura fermenta o descompone toda la masa. Ahora, usted sabe que lo que hace la levadura en la masa no es mejorarla, sino es descomponerla, es fermentarla. Cuando tú comes pan, una conchita, ¿verdad?, de chocolate, por ejemplo de la Esperanza, así suavecita, bueno, de fresco para que no se sientan, de City, ¿verdad? Tú estás comiendo masa leudada, masa fermentada, masa descompuesta. Y para descomponer una gran cantidad de masa se necesita solamente ¿cuánto? Un poco de levadura. Miren, aquí Llorel que hace pasteles, ¿cuánta levadura le pones a un pastel así como los que haces? Una cucharada para un pastel de esos que hace Llorel, ¿verdad? Que Dios le ponga en su corazón traer otro pronto. Entonces, una cucharadita sirve para fermentar la masa de un gran pastel. Ahora, algunos hombres de Dios han entendido que aquí la mujer representa a la iglesia y que el número 3 tiene un valor simbólico. Y aunque esto suena lógico, es muy arriesgado asignar un valor especial a los distintos elementos de una parábola, a menos que la relación con la verdad central sea obvia. Era lo que le decía el otro día. El gran problema a veces con las parábolas es que se alegoriza muchísimo. Se alegoriza. No, esa mujer, dicen, representa, los evangélicos decimos, representa a la iglesia. Los romanistas dicen, representa a María. Entonces, aquí no podemos asignarle un valor especial, porque el propósito central, otra vez, de estas parábolas es Jesús está diciendo
que algo pequeño puede llegar ¿a qué? A ser muy grande. Amén. Por medio de la fe. Y está hablando en el contexto del evangelio, de la palabra del Señor. Algunos también han entendido que la levadura representa la influencia del mal que se extiende en el mundo. Y aunque es cierto que en otros pasajes de la Biblia la levadura representa influencias malas, como en Mateo 16:6, Lucas 12:1, 1 de Corintios 5:6, Gálatas 5:9, Éxodo 12:15, en este pasaje no puede referirse a esto, pues aquí se está hablando de la expansión del reino de los cielos, que es una influencia ¿qué? Positiva. O sea, algunos han dicho, es que la semilla de mostaza habla de la expansión del reino, pero la levadura habla de la expansión del mal. No, son parábolas paralelas. Al menos el cristianismo histórico ha creído esto. Yo no estoy diciéndoles mi interpretación privada. Estoy diciéndoles lo que la iglesia ha entendido durante prácticamente 6 siglos. Amén. Fíjense, el otro día escuché algo que es muy interesante, porque este es un grave problema que existe en la iglesia evangélica. Muchos evangélicos hemos entendido que el concepto de solo escritura que se formuló en la época de la Reforma significa que lo único que necesitamos en la vida es la escritura, que nosotros necesitamos un magisterio, un clero, o sea, líderes, pastores, maestros, para poder aprender el consejo de la palabra de Dios. Siendo que este principio de sola escritura no tenía ese propósito. El principio de sola escritura, el propósito que tenía era declarar que ante algún pasaje difícil de entender, donde hubiera una gran controversia dentro de la iglesia, la última autoridad, la autoridad que iba a cerrar esa controversia, iba a ser ¿qué? La palabra de Dios. No un clérigo, no un papa, no un pastor, no un sacerdote. Pero como se ha entendido mal esto, los cristianos nos hemos convertido en nuestros propios intérpretes, y por eso han surgido tantas divisiones dentro de la iglesia. Mire, le voy a poner un ejemplo. Un ateo francés muy famoso, no me acuerdo del nombre y no lo sé pronunciar, así que mejor no lo digo, dijo una vez: la diferencia entre los protestantes y los católicos romanos nada más es una. Los católicos romanos tienen un papa y los protestantes cada uno son su propio papa. Cada quien interpreta la Biblia de manera que privada, personal. Y esto no debe de ser así, hermanos. Para que yo me pare aquí a predicar, debo de considerar el contexto, debo de considerar la exposición y el entendimiento de la iglesia de ese pasaje durante ¿qué? Durante un largo periodo de tiempo, hermanos, porque si no, les voy a decir, ¿qué creen? Lo que yo creo. Y si lo que yo creo está errado, entonces les voy a enseñar ¿qué? El error. Y ya se los he enseñado, les he comentado. Me acuerdo que una vez un pastor en una reunión de pastores dijo: yo les voy a hablar de cómo los celos son pecaminosos. Y luego dijo: váyanse a Cantares, y nos dio una cita de Cantares y dijo: este va a ser el texto base. Dice: y cuando él la vio entre las celosías, dijo: ahí están los celos. No estaba hablando de celos ahí. ¿Celosías de qué, hermanos? ¿De qué? Ventanas. Hermanos, normalmente, y se los digo, cuando yo voy a estudiar, por ejemplo, ahora en las parábolas, yo aproximadamente considero entre 10 y 14 autores bíblicos, comentaristas bíblicos, para poder formar un sermón, porque no quiero decirles mi opinión personal errada.
sino lo que la iglesia ha enseñado a lo largo de ¿qué? Del tiempo. Y alguien diría, pero hermano, eso no, ¿cómo? Entonces dependemos de la iglesia. Pues en cierta manera, ¿qué creen? Por eso es que el cristianismo ermitaño no existe. No, yo solo me ministro en mi casa. Yo solo leo la Biblia y yo solo oro en mi casa. Eso no existe. Por eso dice la Escritura, no anden desordenadamente, como algunos tienen por costumbre, dejándose ¿de qué? De congregar. Y también dice, sujétense a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. Amén. Amén. Entonces, si tomamos en cuenta ambas parábolas, podemos concluir. Ahora, espérenme, antes de otra cosa. Ahora, considero autores serios. Amén. O sea, no considero Buenos días Espíritu Santo de Cash Luna, jamás. No considero Buenos días Señor Sol de... no es una canción, ¿verdad? No considero ¿qué más? Una vida con propósito de Rick Warren. ¿Saben que la iglesia de Rick Warren en Saddleback era la iglesia de la conversión bautista del sur más grande de esa convención? Es una mega iglesia. Y saben que ya se apartó de la convención bautista del sur. ¿Y saben por qué se apartó? Porque se aferró a ordenar al ministerio a mujeres. Y la Convención Bautista del Sur no ordena mujeres al ministerio. Y ya está por permitir también el ministerio a personas de la comunidad del abecedario y más. Hermanos, yo se los he dicho. Yo una vez leí en la escritura que decía, buscad las sendas antiguas, los caminos antiguos, y ese día yo entendí que si yo quería realmente ser lo más fiel al Señor en la predicación, yo tenía que considerar las confesiones de fe históricas, las cosas antiguas, porque la verdad es que la cultura evangélica moderna, discúlpeme, pero para mí es una basura. Lo único que hace es promover en la gente la codicia, la avaricia, el materialismo. Todo está enfocado que te vaya bien y que seas rico y que seas feliz. Y Dios quiere que seas feliz. Y no nada más, eso no es realmente el evangelio. Amén. Entonces, con la figura de la levadura, ¿sí? La verdad central que Jesús quiso expresar a los suyos y a nosotros en esta porción con la figura de la levadura es que el reino de Dios, aunque muy pequeño en su comienzo, se extendería y se extiende en todo el mundo con un poder silencioso, invisible e irresistible hasta afectar a toda la raza humana. Ahora, ¿ustedes creen que el cristianismo ha afectado a toda la humanidad, sí o no? Claro que sí. ¿Saben por qué existen universidades sobre la faz de la tierra? Por el cristianismo. ¿Saben por qué existe la ciencia moderna? Por el cristianismo. Porque el cristianismo fundó universidades y ciencia moderna. Por eso es que tú y yo podemos tener conocimientos generales y profesionales. Por creyentes. Harvard fue establecida por ¿quiénes creen? Por cristianos. Yale, ¿por quién creen? Por cristianos. Oxford, ¿por quién creen? Por cristianos. La ciencia moderna, el 99% de los científicos modernos, ¿qué creen que fueron y son? Cristianos. Amén. Entonces la parábola de la semilla de mostaza
ilustra el crecimiento exterior y visible del reino, mientras que la parábola de la levadura ilustra el crecimiento invisible e interior del reino. El reino de los cielos sigue creciendo y seguirá creciendo, afectando de una manera u otra a las personas y al mundo entero. Amén. Ese es el propósito central. Ahora, ¿qué implicación tiene esto para nosotros? Bueno, ya les dije que si participamos de ese reino, participamos de todas las bendiciones celestiales, amén, que ese reino ofrece. Pero ¿qué otra implicación tiene? Fíjense bien. Según la Escritura, según Dios, el mundo debe de seguir siendo sembrado y la masa debe de seguir siendo leudada. Esto significa que quienes conformamos la iglesia, quienes somos parte del reino de los cielos, debemos de participar activamente en la propagación de la fe en el mundo. Tenemos que expandir aún más el reino. No podemos encerrarnos en cuatro paredes y vivir una moralidad oculta. Tenemos que expandir el reino. Voltee con su hermano y dile, tenemos que expandir el reino. Voltee y dígaselo. Tenemos que seguir haciendo crecer el reino. Ahora, ¿de qué manera podemos hacerlo? Ahí entra la gran comisión. Jesús dijo, ir por todo el mundo. ¿Y qué dijo? Predicad el evangelio a toda criatura, bautizándose en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que hagan todas las cosas que yo les he guardado. Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pero ¿de qué manera también podemos hacerlo? Aparte de predicar el evangelio, ¿de qué manera también podemos hacerlo? Y aquí quiero leerles dos formas que menciona William Barclay en su comentario bíblico a estas parábolas, que dice de la siguiente manera. Imagínense, bueno, le iba a decir, imagínense que su papá le va a contar un cuento antes de dormir. No, se me va a dormir. Mejor, imagínense que lo que le voy a leer es la base de su examen para graduarse de la universidad. Y si no escucha con atención, va a tronar. Amén. Voy a leer lo que dijo William Barclay. Dos cosas. Un testimonio tiene que empezar por una persona. Cecil Northcote cuenta en uno de sus libros que una vez hubo una reunión de jóvenes de muchos países para estudiar cómo se podía extender el evangelio. Hablaron de propaganda, de literatura, etcétera, en fin, de todos los medios que podían usarse para lograrlo en el siglo XX. Se pusieron a hablar cómo expandemos el reino, un concierto, ¿verdad? No sé, podemos salir, podemos dar folletos, etc. Entonces, una chica de África dijo lo siguiente. En África, cuando queremos llevar la fe cristiana a una de nuestras aldeas, no les mandamos libros. Lo que hacemos es que escogemos una verdadera familia cristiana y la enviamos a vivir allí. Esto hace que a través de su testimonio, esta aldea se convierta en una aldea cristiana. Miren, hermanos, en un grupo, en una sociedad, en una escuela, en una fábrica, en una tienda, en una oficina, etcétera, etcétera, una y otra vez, el testimonio de una persona o de un grupo de personas es lo que lleva a otros al cristianismo. Miren, ¿por qué no estamos inflamando a otras personas con el evangelio? ¿Saben por qué no lo estamos inflamando? Porque nuestro testimonio es pésimo.
porque nos la pasamos peleando como esposos. Vivimos con una familia llena de gritos, de contiendas, de pleitos, porque en el trabajo actuamos, somos a veces rateros, fraudulentos, avariciosos, porque seguimos siendo personas maldicientes. Y la gente oye lo que decimos, pero ve lo que hacemos y ¿qué termina haciendo? Rehuyendo al cristianismo, rehuyendo al evangelio. Solamente las personas que brillan con el fuego de Cristo pueden inflamar a otros a su alrededor. Si dentro de la iglesia nos la pasamos peleando, ofendiéndonos, sintiéndonos, generando resentimientos, criticándonos, y luego decimos, ¿por qué nadie se acerca a Cristo? ¿Por qué le evangelicé a mi cuadra y nadie se acerca? Porque pasó tu vecino y vio cuando estaba regañando a tu pobre esposo, hombre noble lleno de bondad. Porque pasó el vecino y vio la lona afuera que decía, por favor, páguele a Coppel ya. Páguenos, Salinas Pliego tiene que comer. Atentamente, Electra. No se esconda, sabemos que aquí vive. Y la foto. La gente dice, para ser como ellos, mejor me quedo como soy. Luego, como patrones somos de lo peor, ¿sí o no? No, es que una cosa es el trabajo y otra cosa es la iglesia. No, somos cristianos ¿en dónde? ¿En dónde? Todos lados. Como empleados luego somos como de lo peor también, ¿sí o no? Si no somos cristianos, ¿de qué sirven los folletos? ¿De qué sirven? ¿De qué sirve la propaganda? El concierto. ¿De qué sirve? De nada. Amén. Segunda cosa que puso William Barclay. Esto lo tomó de un libro. Dice, una reforma empieza por una persona. Una de las grandes historias de la iglesia cristiana es la de un monje llamado Telémaco. Ahora, antes de continuar, quiero aclarar, no hablo solamente de crecimiento numérico, porque hay iglesias que tienen un crecimiento numérico impresionante, pero es un crecimiento cancerígeno. No es gente convertida, no es gente que realmente sirve a Dios, que vive en santidad. Amén. Hablamos de un crecimiento visible y un crecimiento invisible, espiritual, de carácter interior. Entonces, una de las grandes historias de la iglesia cristiana es la de un monje llamado Telémaco, pobre hombre con ese nombre. Este hombre era un ermitaño en el desierto, pero algo le dijo, el llamado de Dios, que tenía que ir a Roma un día y fue. En ese entonces, Roma ya era nominalmente cristiana, o sea, el imperio romano se consideraba un imperio cristiano. ¿Sí? Pero hasta en esa Roma cristiana seguía habiendo luchas de gladiadores a muerte y multitudes de cristianos que rugían de sed de sangre. Telémaco se dirigió a los juegos. 80,000 personas los estaban contemplando y se horrorizó. ¿No eran hijos de Dios esos que se estaban matando? Saltó de su asiento a la arena y se colocó entre los gladiadores. Le apartaron de un fuerte empujón, pero él regresó. La multitud se enfureció y se pusieron a apedrearle. Él siguió luchando por colocarse entre los gladiadores. Entonces el prefecto dio la orden. Una espada resplandeció en el sol y Telémaco cayó muerto.
Inmediatamente la multitud dejó de gritar. Las personas se dieron cuenta de pronto de lo que había sucedido. Un hombre santo yacía muerto en la arena. Algo sucedió aquel día en Roma, porque a partir de ese día ya no volvió a haber peleas de gladiadores. Con su muerte, un solo hombre había puesto en movimiento algo que iba a limpiar el imperio romano de una de sus lacras. El monje Telémaco, que se interpone en la arena del circo entre los combatientes y consigue con su sacrificio la proscripción de los juegos de los gladiadores, es alguien que es parte de este reino. El eclesiástico que da asilo en el templo al perseguido por la venganza o a la presunta víctima de error judicial. Francisco de Asís con sus frailes menores, prontos a todo servicio humanitario, sin mirar a la recompensa. Bartolomé de las Casas, procurando librar a sus indios de la opresión y la crueldad. Concepción Arenal y John Howard, mitigando la suerte de los presos. Josefina Butler, abogando la causa de las mujeres desgraciadas y maltratadas. Lincoln, libertando a los esclavos, todos creyentes. El clérigo Damián, consagrando su vida a los leprosos. Todos estos y muchos más buscaron el reino de Dios y aquella pura justicia que le es propia. Y ensancharon los dominios de ese reino a donde no había llegado. Estos hombres llevaron la voluntad divina, si no como en el cielo, a esos lugares mejor que como antes se cumplía. ¿Y saben? Si no nos está reservado hacer una obra tan grande como la de estos hombres y mujeres, seguramente si somos cristianos, a ver, ¿quién es cristiano aquí? ¿Somos parte del reino o no? Seguramente si somos cristianos, no van a faltar a nuestro alrededor cosas pequeñas en las cuales nuestro esfuerzo puede introducir algo del espíritu y la atmósfera del reino de Dios al mundo. Hay cosas alrededor que podemos hacer, pequeñas cosas, que son igual de valiosas que las que hicieron estos hombres. Esto está tomado de un libro que se llama Cristiandad, de Adolfo Araujo, página 105. Miren, hermanos, cierro diciendo esto: si no nos esforzamos a ser verdaderos cristianos, tanto en palabra como en testimonio, no vamos a poder participar realmente y efectivamente de la expansión del reino de los cielos que nos compete. No es una opción. Diga conmigo, no es una opción. Es un mandamiento. Es una comisión. Amén. Y no hacerlo es pecar por omisión. Por lo tanto, ¿en qué debemos de enfocar nuestros esfuerzos cada día más? En tener un patrimonio ostentoso, tener una apariencia física como de actor de Hollywood, así como el pastor. O tenemos que esforzarnos en brillar la luz del Señor en este mundo y esforzarnos por no perdernos y confundirnos entre las tinieblas. Porque les digo una cosa, a veces nos confundimos entre las tinieblas. La gente no ve la diferencia. Lo mismo que ven en un mundano lo ven en nosotros. Lo mismo que ven en un jefe de empresa lo ven a veces en un pastor. Y esto no debe de ser así. No debe de ser así. El propósito de nuestra justificación, dice la Escritura, es nuestra santificación. Amén.
ahí deben de enfocarse nuestros esfuerzos. Ahí deben de enfocarse nuestros esfuerzos. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie, por favor. Ahí donde estás. Inclina tu rostro ahí donde estás. Dale gracias al Señor por su palabra. Dale gracias por hacernos partícipes de su reino por medio de la fe, por medio del evangelio, por medio de la palabra. Dale gracias por ser parte de su iglesia mística, invisible, conformada por todas aquellas congregaciones locales que confiesan un mismo credo, que tienen puesta su mirada en la palabra, en la preciosa palabra eterna. Y dile ahí donde estás, dile: Señor, por favor, Señor. Por favor, Señor. Quiero brillar tu luz, Señor. Quiero seguir expandiendo, Señor, el reino de tu reino, Señor, a todo el mundo, Señor. Por favor, Señor. Transforma mi vida, Señor. Que no permita, Señor, que mi carne, Señor, me impida mostrar tu luz, Señor. Gracias por la expansión de tu reino, Señor. Gracias por el crecimiento, porque llegó tu palabra a nuestras vidas, Señor. Porque tú proveíste, Señor, de imperios que nos trajeron el conocimiento, Señor, del evangelio, de la palabra. Esa palabra que ahora nos da vida. Gracias. Cámbiame, Señor. Haz de ver en mí que mi corazón sea como tú. Una vez más vamos a decirle: cámbiame, Señor. Haz de ver en mí que mi corazón sea como tú. Levanta tus manos al cielo y dile: y como el barro moldéame,
es mi oración. Y como el barro, moldéame. Hazme a tu imagen. Esta es mi oración. Cámbiame, Señor. Hazte ver en mí que mi corazón sea como tú. Dale un aplauso al Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dile: Señor, gracias por permitirme, Señor, formar parte de ese reino, Señor, y disfrutar de todas tus bendiciones y tus promesas. Gracias, Señor.